Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OnlyBooks. En esta ocasión estoy grabando ya pues bien entrada la noche del viernes 1 de noviembre de 2024. Acaba de pasar muy recientemente pues la fecha de Halloween. Dentro de unos cuantos minutos va a comenzar el 2 de noviembre, que pues es la fecha en la que aquí en México celebramos una de nuestras mayores tradiciones, que es la del Día de Muertos. Y la ocasión se presta mucho pues para hablar de cosas de terror, de literatura de terror. Yo estoy consciente de que el género de terror no es el favorito de los seguidores de Only Books, yo lo sé muy bien. Sé que las preferencias, ante todo, de pues aquellos que ven este canal, pues giran alrededor de la literatura clásica. Consciente de eso, pues decidí mezclar un poco las cosas. Entonces, lo que hice es seleccionar un libro que tuviera algo de terror y que al mismo tiempo tuviera algo de clásico, y un tercer ingrediente que fuera muy inusual. Y pues la mezcla perfecta es ni más ni menos que un libro de Schopenhauer, de Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos, uno de los pensadores más geniales, más grandes de la historia de la humanidad, que en el libro que lo lanzó a la fama, el libro de Paralipómena, pues donde viene un contenido muy diverso, él escribió un ensayo con un título rarísimo, increíble, muy llamativo, que se llama Ensayo sobre la visión de espectros y lo que se relaciona con ella. Efectivamente, Schopenhauer escribió acerca de apariciones fantasmales, acerca de apariciones de espectros, y de eso es de lo que se va a tratar este video, que yo espero que les interese mucho. Vamos a comenzar. Lo primero que tengo que decirles es que este libro, es decir, el ensayo que viene en este libro sobre apariciones espectrales, no es estrictamente un ensayo acerca de terror, por supuesto. No es una novela, no es un cuento acerca de fantasmas, es un libro de filosofía. Es decir, es un ensayo de filosofía que trata de explicar de manera racional, de manera coherente y consistente, el por qué se dan las apariciones fantasmales. Schopenhauer era un creyente en este tipo de apariciones de fantasmas. Ahora, por otro lado, Schopenhauer también era una persona sumamente inteligente. Cualquiera que haya leído la obra de Schopenhauer no podrá decir que se trataba de una persona ingenua o de una persona que hiciera juicios a la ligera. Entonces aquí surge la pregunta: si Schopenhauer era una persona tan inteligente, tan documentada, tan racional, entonces ¿cómo es que él creía en este tipo de fenómenos? Bueno, lo que sucede es que Schopenhauer fue el creador de un sistema filosófico, de una teoría filosófica muy poderosa, que se basaba en dos conceptos principales: ante todo el concepto de la voluntad y después en el concepto de la representación. Y él creía que su filosofía era tan sólida y tan abarcadora que esa filosofía tenía que explicar todos los fenómenos que sucedían en el mundo, todas las cosas que nosotros podíamos observar en el mundo. Y por otra parte, él pensaba que las apariciones fantasmales pues eran reales, o sea, que no eran necesariamente alucinaciones, que no eran fraudes de personas que trataban de hacerlas pasar por reales. Y él pensaba que estos fenómenos sobrenaturales, lo que hoy llamaríamos fenómenos paranormales o sobrenaturales, eran verdaderos y no simples fraudes. Pues lo pensaba porque había una gran cantidad de documentación que así lo demostraba. No casos dichos por cualquier tipo de personas, sino relatos, digamos, hechos, anécdotas contadas por personas de mucha confianza, incluso por ahí por investigadores, por personas con una formación académica muy sólida, que algunos de ellos se dedicaban a la investigación de este tipo de fenómenos y que los registraban de una manera tan sistemática que Schopenhauer decía que eran tantos fenómenos a lo largo de tantos milenios, a lo largo de la historia de la humanidad, registrados por tantas personas, y ya para su tiempo incluso ese estudio estaba tan organizado y tan sistematizado que él decía: esto no puede ser un fraude, no puede ser casualidad,
algo tiene que estar pasando por ahí. Incluso hay algunas anécdotas que nos cuenta el propio Schopenhauer. Por ejemplo, él nos dice que un día estaba redactando una carta de negocios en inglés. Él, por supuesto, era alemán, su lengua materna era el alemán, pero mientras redactaba esa carta de negocios, él derramó el tintero sobre la carta y entonces llamó a una de sus criadas para que pues recogiera, digamos que el desastre, para que limpiara. Entonces, mientras su criada estaba limpiando el suelo, ella, según Schopenhauer, él nos lo asegura, lo asegura, dice, entonces escuché que la criada dijo, hoy en la noche, ayer en la noche, soñé que yo estaba justamente aquí limpiando una mancha de tinta en el suelo. Entonces Schopenhauer escribe, narrándonos esta anécdota, yo le respondí, no, no es cierto, no soñaste eso. Y entonces le respondió la criada, claro que sí, sí, sí lo soñé, incluso a la criada que duerme en mi mismo cuarto, la que comparto cuarto, yo le comenté en la mañana lo que había soñado. Entonces Schopenhauer de inmediato mandó a llamar a la otra criada y le preguntó, ¿qué soñó ella? ¿Qué soñó tu compañera? Y la criada le respondió, no sé. Y Schopenhauer en tono enfático le dijo, claro que sí sabes, ella te lo comentó en la mañana. Y la criada dijo, ah, sí, ya recuerdo, me dijo que estaba aquí en su sueño limpiando una mancha de tinta en el suelo. Entonces, eso es, digamos que, una de una serie de anécdotas que le pasaron al propio Schopenhauer que atestiguan que ese tipo de fenómenos que nosotros llamamos sobrenaturales son verdaderos. Finalmente, Schopenhauer pues, era una persona genial. O sea, él entendía perfectamente bien que no se puede demostrar la verdad de un sistema filosófico a través de un caso anecdótico, a través de un solo caso. Este ejemplo de visión de lo que va a pasar en el futuro, sueños premonitorios, lo pone él como ejemplo de que incluso él ha sido testigo de este caso y de algunos otros, y esto en conjunto con los otros cientos e incluso miles de casos que él ha verificado en la documentación, en los libros, pues le permiten asegurar o le permiten pensar de manera razonable que los fenómenos paranormales son verdaderos. Y si los fenómenos paranormales son verdaderos y su filosofía explica el funcionamiento del mundo, por lo tanto su filosofía tiene que explicar cómo es que se da el mecanismo de las apariciones de espectros o de fantasmas. Y de eso es, pero para que eso se entienda, yo tengo que explicarles brevemente de qué se trata la gran teoría filosófica de Arthur Schopenhauer, de qué se trata esa teoría que él explicó en su obra magna, que no es por supuesto Parerga y Paralipómena. Esta es la obra que lo lanzó a la fama, pero la obra que él consideraba su obra fundamental era el libro El mundo como voluntad y representación, y es lo que les voy a explicar ahorita en un par de minutos. Según la teoría de Schopenhauer del mundo como voluntad y representación, que es una filosofía idealista, él decía que en el mundo hay una especie de principio metafísico primigenio, primordial, fundamental, todopoderoso, una especie de fuerza a la que Schopenhauer le llamaba la voluntad. Y todo lo que sucede en el universo, desde los objetos que existen hasta las leyes de la física, la manera en que un objeto se mueve, la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, todas esas cosas son manifestaciones de este principio metafísico primario que es la voluntad. Incluso nosotros los seres vivos somos manifestaciones de esa voluntad, y en nosotros la voluntad se manifiesta en los seres vivos y por supuesto en los seres humanos. Esa voluntad del universo se manifiesta como la voluntad de vivir, y de ahí se desprende, por cierto, que la filosofía de Schopenhauer es una filosofía profundamente pesimista, porque él dice que el mundo es horrible, que cuando el ser humano satisface un deseo, lo único que descubre al satisfacer ese deseo es que tenemos muchos otros deseos más por satisfacer, y no importa cuánto avancemos, siempre vamos a querer más y más. Esa vida siempre va a ser una vida de gran insatisfacción,
pero tampoco podemos detenerla, puesto que en nosotros la voluntad se manifiesta como la voluntad de vivir, es decir, queremos seguir y seguir y seguir a pesar de que la vida es tan horrible y generalmente nos guarda sinsabores, nos guarda decepciones y siempre que satisfacemos un deseo, vienen muchos más que nunca vamos a poder satisfacer. Pero bueno, eso es otra cosa, digamos que es una pues, de las conclusiones más importantes de la filosofía de Schopenhauer, pero ahorita vámonos por otro lado. A ver, Schopenhauer decía entonces que todos los objetos que existen en el universo, las relaciones que hay entre esos objetos, las fuerzas de la naturaleza, incluso nosotros mismos, son manifestaciones de la voluntad. Y cada objeto pues tiene una cierta naturaleza fundada en la voluntad. A los objetos tal y como son, originalmente, se les dice la cosa en sí. Entonces nosotros tenemos afuera todo lo que nos rodea y todo lo que nos rodea por fuera son las cosas en sí mismas, las cosas verdaderas tal y como son, solo que nosotros no podemos tener acceso a la cosa en sí. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros interactuamos con la cosa en sí, lo tenemos que hacer a través de los órganos de los sentidos. Y los órganos de los sentidos son débiles, limitados y falibles, pero son los únicos con los cuales podemos entrar en contacto con los hechos del mundo, con los fenómenos, con los objetos. Así que una vez que nosotros captamos las imágenes sensoriales, gustativas, auditivas, visuales, etcétera, etcétera, de los objetos, del objeto en sí, pues ahora ya no es el objeto en sí, es un estímulo captado por los sentidos que viaja al cerebro y sucede que en el cerebro pues las cosas empeoran todavía más porque el cerebro funciona como una máquina que tiene insertadas una serie de leyes, un funcionamiento a priori que lo hace interpretar el mundo de una cierta manera. Por ejemplo, tiene la ley de la causa y el efecto. Nosotros no podemos ver las cosas, mirar los hechos del mundo sin entender de manera a priori que toda causa pues produce un efecto y que todo efecto proviene de una causa. Así está diseñado nuestro cerebro porque tiene ese funcionamiento insertado a priori dentro de él. Y además también tenemos insertada la intuición a priori del tiempo y el espacio. No necesariamente el universo como cosa en sí va a funcionar de esa manera, pero es la manera en la que el cerebro funciona y no podemos dejar de entender el universo de esta manera. Entonces nosotros vemos las cosas, las filtramos a través de los órganos de los sentidos, esa información que ya cambió la verdadera naturaleza de la cosa en sí, entonces ahora empieza a funcionar con leyes con las que funciona el cerebro, pero que no necesariamente corresponden con lo que de verdad está pasando allá afuera y por lo tanto nosotros no tenemos acceso al mundo de verdad, sino a una representación de ese mundo de verdad. Allá afuera está la voluntad, aquí adentro solo está la representación de esa voluntad y digamos que ese es el resumen más rápido, el resumen pues más corto que yo les puedo hacer de la filosofía de Arthur Schopenhauer. Ahora, ¿cómo nos lleva esta filosofía a deducir y explicar la realidad de las apariciones fantasmales y de espectros? Eso es a lo que vamos. Ya hace unos pocos minutos expliqué que Schopenhauer daba por hecho que las apariciones espectrales eran fenómenos de verdad, eran fenómenos que en verdad ocurrían y para eso se basaba en la gran cantidad de testimonios recopilados y atestiguados por personas de gran confiabilidad, incluyendo él mismo, pues que así lo demostraban. Por otro lado, también comenté que dado que su filosofía era la filosofía fundamental, la filosofía verdadera que explicaba el funcionamiento del mundo, entonces la filosofía de la voluntad y la representación de Schopenhauer tenía que explicar este tipo de apariciones de fantasmas. Ahora, entonces el reto es, pues, cómo le hacía. Bueno, lo que decía Schopenhauer es que si nosotros vemos al universo como un todo, es decir, a esa manifestación universal de la voluntad que todo lo puede y todo lo crea, ese universo podría funcionar con leyes
que no son necesariamente las leyes con las que puede comprender el cerebro humano. O sea, el cerebro humano funciona de acuerdo con la ley de la causalidad, causa-efecto, y con base en la intuición a priori del espacio y del tiempo. Pero, ¿qué tal si el universo no funciona de acuerdo con una causalidad, causa-efecto, tan rígida como la que el cerebro puede concebir nada más? ¿Qué tal si el espacio y el tiempo, decía Schopenhauer, en la cosa en sí, el universo como cosa en sí, qué tal si ahí el espacio y el tiempo funcionan de diferente manera? De hecho, Schopenhauer era un genio tal que intuyó muchas cosas que en su época no estaban ni demostradas, ni habían surgido esos otros genios que iban a comprobar muchas cosas de enorme valor. Por ejemplo, la teoría de la evolución por selección natural y los principios de la genética. Yo creo que si Schopenhauer hubiera vivido lo suficiente para conocer la teoría de la evolución por selección natural, le hubiera explotado la cabeza. De hecho, el origen de las especies salió unos cuantos meses antes que la muerte de Schopenhauer, pero no lo suficientes. Eso es lo que yo deduzco, porque yo nunca he visto en ningún lugar que alguien afirme que Schopenhauer leyó el origen de las especies. Yo creo que no lo leyó. Pero si hubiera vivido unos cuantos añitos más, muy poquito Schopenhauer, y hubiera leído el origen de las especies, yo no sé qué hubiera pasado con su filosofía de la voluntad y la representación. Evidentemente hubiera tenido que modificarlas en cierta medida, pues porque, por ejemplo, la teoría de Schopenhauer estaba en gran medida basada en la teoría de Kant. El Kant hablaba sobre los juicios a priori y sobre el conocimiento a priori. Pues de dónde salen los conocimientos, los juicios a priori. Bueno, necesitamos conocer la teoría de la evolución por selección natural y la teoría de la genética para que nosotros entendamos que gran parte de eso a lo que Kant y Schopenhauer les llamaban juicios a priori, pues es conocimiento que tenemos almacenado en los genes y que se manifiesta como un conocimiento, con instintos, conocimientos de las cosas que nosotros no hemos aprendido por la experiencia, pero que son manifestaciones de cosas que nuestros ancestros remotos sí aprendieron por experiencia y que se fueron fijando en los genes y que se manifiestan en nosotros como esos conocimientos a priori. Es creo que una broma muy cruel del destino que Schopenhauer no hubiera conocido, siendo el genio que fue, dedicándose a lo que se dedicó y pensando lo que pensó. Es una broma muy cruel del universo, digamos de la voluntad, el que no haya conocido los principios de la genética y la teoría de la evolución por selección natural, porque eso le hubiera dado un impulso tremendo a su teoría. Lo hubiera tenido que modificar un montón, pero lo hubiera podido hacer mucho más poderosa. Y hubiera podido eliminar un montón de cosas que seguramente no funcionaban y modificarla para absorber cosas que sí funcionaban. A ver, por ejemplo, la intuición de Schopenhauer de que a lo mejor el universo, en el espacio y el tiempo, en la cosa en sí, el universo como cosa en sí, es muy diferente a como nosotros en el cerebro entendemos a priori cómo funciona el espacio y el tiempo. Pues resulta que tenía razón. Él no lo sabía de manera formal, pero claro que tenía razón. Hoy conocemos la teoría de la relatividad que nos dice que el espacio y el tiempo se afectan el uno al otro y que, por ejemplo, si nosotros nos movemos, entre más rápido nos movamos en el espacio, más lento nos movemos en el tiempo y viceversa. Entre más lento nos movemos en el espacio, más rápido nos movemos en el tiempo. Esas son, parece una locura, pero no es así. O sea, créanme que me he documentado mucho en eso. Son digamos que las conclusiones de la teoría de la relatividad. El espacio y el tiempo son flexibles. Y no se diga de la teoría de la mecánica cuántica, que nos dice que el universo en sus manifestaciones más pequeñas se comporta de una manera profundamente antiintuitiva, lo cual significa que Schopenhauer, otra vez injustamente, por décadas, no conoció
los principios de la relatividad ni los principios de la mecánica cuántica, pero pudo intuir que el universo en sí mismo, que la cosa en sí, probablemente, y le atinó, no funcionaba tal y como el cerebro humano lo concibe normalmente. Sin embargo, con el paso de los años nos vamos acercando más a conocer la cosa en sí de lo que él podía entender pues, en el siglo XIX, que fue donde él vivió su vida. Así que él decía, entonces en resumen, ahora vamos a explicar hasta cierto punto, no con mucho detalle, cómo decía él que su teoría podía explicar las apariciones fantasmales. Él decía que era obvio que el universo como cosa en sí no tenía que estar tan limitado como el universo que nosotros concebimos con los órganos de los sentidos y con las leyes a priori que tenemos insertadas en el cerebro. Por ejemplo, el tiempo puede ser flexible y la voluntad. Finalmente el tiempo es una manifestación de la voluntad y la voluntad no tiene límites. Así que bien podría ser que nosotros tengamos sueños premonitorios, por poner un ejemplo, porque bajo ciertas circunstancias fisiológicas, bajo ciertos estados del cuerpo, bajo ciertos contextos, nosotros podemos hacernos más sensibles a conectarnos con la voluntad que forma las cosas y los fenómenos alrededor de nosotros. Entonces, si las circunstancias son correctas, por ejemplo, durante un sueño muy profundo, durante el sonambulismo, etcétera, etcétera, nosotros podemos captar, pues, a partir del universo como cosa en sí, conectarnos con él y no teniendo el universo esas limitaciones de espacio y de tiempo que nosotros tenemos en el cerebro, podemos ver lo que pasa en el futuro, podemos ver lo que pasó lo que sucedió en el pasado y en el caso de ver lo que va a suceder en el futuro, podemos ya despiertos tener una intuición más o menos clara de lo que va a suceder. Entonces, esa es la manera en la que Schopenhauer explicaba los fenómenos paranormales. Él, por supuesto, no es algo tan ingenuo y tan resumido como lo que les acabo de decir. Schopenhauer era muy detallista, muy escrupuloso, entonces hace toda una teoría fisiológica en este ensayo y nos dice cómo es, según él, probable que nuestro cuerpo actúe y a través de qué órganos. Por ejemplo, le da mucha importancia al sistema nervioso periférico, y dice que el funcionamiento que debemos de tener en el cuerpo un órgano que todavía no está identificado, estaba identificado en los tiempos de Schopenhauer, un órgano que seguramente no existe, que él no tuvo otra mejor manera de nombrarlo que el órgano del sueño. Y ese órgano del sueño puede captar bajo ciertas circunstancias fisiológicas, digamos que puede captar intuiciones que les son mandadas por el universo funcionando como la cosa en sí. Es decir, ya dormidos en estados alterados de la conciencia, donde la fisiología humana no está funcionando como normalmente funciona, captamos esos mensajes de la cosa en sí, del universo como cosa en sí, a través del órgano del sueño, que se empiezan a manifestar y llegar al cerebro a través del sistema nervioso periférico, y entonces ahí, en las circunstancias correctas, en el contexto correcto, podríamos ver el futuro y también podríamos ver imágenes y escuchar voces de personas que, por ejemplo, estén muriendo en este momento, que esos son fenómenos que muchas personas han vivido. No es que yo lo crea, de hecho yo soy hiperracionalista y muy escéptico, pero yo he conocido incluso personas que han dicho que cuando una persona ha muerto, ellos fueron testigos de la aparición de esa persona, no sabiendo que estaba muerta todavía, sino creyendo que estaba viva, y la vieron, la saludaron, platicaron brevemente con esa persona y después se enteraron de que para esa hora esa persona había recientemente fallecido. Y Schopenhauer decía, eso es muy común. Hay personas de mucho prestigio, personas dignas de gran confianza,
que lo han relatado y que lo han documentado, y eso se explica a través de mi teoría, decía Schopenhauer, porque esas personas que están muriendo se pueden conectar de cierta manera más fácilmente con la voluntad universal y se pueden comunicar si es que ese es su deseo, si es que ese es digamos, su instinto en ese momento, se pueden aparecer ante nosotros y nosotros los vamos a ver como si estuvieran realmente frente a nosotros cuando son solamente manifestaciones especiales de la voluntad de la persona a través de la voluntad del universo. Y nosotros, ¿por qué no? Siendo el espacio y el tiempo de la cosa en sí, del universo en sí, tan flexible y funcionando de maneras que apenas nos podemos imaginar, ¿por qué no un muerto se va a poder comunicar con nosotros bajo ciertas circunstancias especiales? Ahora, yo sé que podrán criticar mucho este video ya en este momento y podrán decir que Schopenhauer era temerario en sus argumentos, pues porque no lo está, nos está pidiendo un gran salto de fe. A lo mejor así funciona el universo y entonces si el universo es la cosa en sí y todo lo puede, nada más nos manda unas vibraciones mágicas, la captamos por un mágico órgano que nunca se ha encontrado, que es el órgano del sueño, y entonces podemos tener intuiciones, visiones sobrenaturales, podemos curar a las personas a través de la energía del cuerpo. Por supuesto que no es así. No es así. Schopenhauer, de eso se trata este ensayo de prácticamente 80 páginas, donde Schopenhauer nos va llevando de la mano, explicándonos exactamente cómo él piensa que si tiene que ser la fisiología del cuerpo y cómo es que el universo como cosa en sí se comunicaría con nosotros para hasta donde él pudo desarrollar su teoría de la voluntad y de la representación en ese momento, pues cómo lo haría para que nosotros tuviéramos visiones de muertos y visiones del futuro, incluso visiones del pasado, curaciones milagrosas, etcétera, etcétera, y darlas como un hecho. Y ya para finalizar este video, pues tengo que decirles que este ensayo es bastante difícil. Me llevó pues una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de esfuerzo, investigación también por mi parte, entender exactamente a qué se estaba refiriendo Schopenhauer cuando hablaba de todo esto. Es, por ejemplo, muy recomendable tener buenos antecedentes de la filosofía de Kant, lo cual no es en absoluto fácil. Entender cuáles son los postulados del idealismo, especialmente los postulados del idealismo trascendental de Kant. Uno debe tener nociones de la gran teoría de Schopenhauer del mundo como voluntad y representación, y aún así uno no la tiene fácil entendiendo tantos detalles, tantas cosas de las cuales nos habla Schopenhauer en este ensayo que se encuentra aquí en el libro de Parerga y Paralipómena. De hecho, no es un ensayo fácil de conseguir en libro, pero pues lo que sí les tengo que advertir es que si ustedes tienen deseos de leer este ensayo, no va a ser nada fácil, o a lo mejor espero que les sea más fácil a ustedes de lo que me fue a mí, porque yo sí sufrí bastante, tuve que, como les digo, invertir mucho tiempo, mucha concentración. No es, pues digamos que una novela de fantasmas, no es un cuento de fantasmas, es como tal un ensayo filosófico pues muy interesante, que nos da mucho, pero que también, que es muy curioso, pero también nos pide mucho de nuestra parte, mucho esfuerzo y mucha concentración. Eso sí, yo espero que este video haya sido muy productivo y que cuando menos haya encendido un poquito su curiosidad para que a lo mejor tal vez bajarlo de internet, incluso si pueden conseguirlo físicamente en forma de libro, que lo hagan, que se den una zambullida en este ensayo de Schopenhauer que tiene un nombre tan extraño. Yo me atrevería a decir que es una de las obras fácilmente, este ensayo acerca de las apariciones espectrales, es una de las obras menos citadas y menos conocidas de Schopenhauer, pero pues una vez que te enteras de cuál es el título, obviamente hay muchas personas que inmediatamente tienen grandes deseos de saber de qué se trata, como fue mi caso. Esto fue pues una pequeña explicación que creo que les dio un panorama general que pues sí les va a permitir saber en grandes términos
de qué se trata esta teoría y espero sí que se hayan encendido sus deseos de conocer un poco más acerca del tema. Si es así, mi video habrá valido la pena y pues ahora sí llegó el momento de despedirme. No me queda más que decirles que yo soy Roberto y nos vemos muy pronto.